Influencer, Lucas, ayúdeme usted que es el más joven de la mesa, influencer en redes sociales, ¿cuál sería la definición que usted le daría? Pues Camila, viniendo del inglés y de la palabra, pues que genera algún tipo de influencia en sus seguidores, creería yo que es lo más correcto. Y varios influenciadores, varias personas destacadas, digamos, en las redes sociales que apoyaron al gobierno nacional durante la campaña están entrando a ser parte del gobierno. Uno de ellos es uno muy conocido que tiene pues un programa de YouTube que se llama Wally Opina, que se llama Walter Rodríguez, que entró a ser parte de RTVC y va a estar a cargo de la producción de contenidos jurídicos de opinión en ese canal público. Pero no es el único, Ana Cristina, ¿no? Hay varios influenciadores que entraron a ser parte del gobierno nacional. Sí, así es, Camila. Yo creo que influencer se puede definir como una persona con capacidad de persuasión. Es alguien que puede persuadir a muchas personas de algo y por eso tiene muchos seguidores, porque tienen esa capacidad de persuasión. Otros influencers que han sido contratados es Haider David Rosso, conocido como Don Izquierdo, Lali Smile, Nini Echeverry, Alejo Vergel, Ceso Tete Crespo. Es decir, son personas que sobre todo en la red X tienen muchos seguidores. Y por ejemplo, Walter Rodríguez, a quien vamos a entrevistar, me dicen Wally, tiene 551,000 seguidores solamente en la red X, en Twitter, y también tiene un canal de YouTube que es muy visitado. Y entonces eso obviamente lleva a que pues varios hagan la pregunta de cuál va a ser entonces la estrategia de comunicaciones y si se va a utilizar esa estrategia de comunicaciones de las redes ahora desde las entidades públicas. Don Walter Rodríguez, Wally, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Hola Camila, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia de Blue Radio. Wally, esta estrategia de comunicaciones que se tuvo en campaña, incluso desde antes de influenciadores como usted en redes sociales, siendo pues muy críticos, incluso llegando en algunas oportunidades a algunos ataques de gente dentro de la opinión, políticos y demás, ¿va a ser ahora la estrategia de comunicaciones que se utilice ya contratados en el gobierno nacional o cambia un poco el rol cuando ya se es contratado por el Estado? Bueno, es que llamarle estrategia de comunicaciones del gobierno nacional me parece que es un concepto equivocado. Yo creo que cada una de las personas que se han tratado de perfilar dentro de los recientes artículos, como por ejemplo el que salió en El Espectador el día domingo, en donde además le llamaron ejército digital, que me parece a mí un lenguaje bélico, ¿no?, para referirse a los jóvenes. Y aprovechando el espacio quiero hacer el llamado de atención al director Fidel Cano, director que yo respeto muchísimo, y un medio como El Espectador, que también respeto muchísimo por la independencia y por el rigor periodístico que ha tenido en tantos años. Llamarnos ejército digital a un grupo de jóvenes que lo que han hecho es trabajar por comunicar de una manera distinta a los ciudadanos, pues hombre, en un país reconocido por acuerdos de paz y que está trabajando todos los días por la paz, me parece que estuvo muy mal usar ese lenguaje bélico, ¿no? Ejército digital. No sé quién revisó la nota, no sé quién le puso el título, pero me parece que llama bastante la atención, ¿no? Ahora, que sea una estrategia de comunicación general del gobierno de Gustavo Petro, cada una de las personas que aparecen, por ejemplo, como lo acaban de decir, Don Izquierdo, Celce, Lalis, cada una de sus espacios ha trabajado de una manera profesional, lo han hecho de una manera independiente, y cada uno ha llegado desde distintos lugares en donde los han buscado precisamente porque tienen una importancia comunicacional, tienen este nivel en el que han logrado llegar a muchas personas de manera masiva, ¿no?, y poder transmitirles una información. Entonces, por ejemplo, hablo por mí, a mí en ningún momento me llamó el presidente Gustavo Petro a decirme, oiga, es que lo queremos poner en RTVC. No, yo creo que es que hay ciertas personas o en algún momento reconocen el trabajo que se ha tenido de manera comunicacional y por eso es que hemos terminado ayudando y apoyando la labor del gobierno de Gustavo Petro.
No, y es claro que pues que todos los gobiernos llaman a las personas en que confían en su trabajo, eso es clarísimo, y no es el primer presidente que haría, pues que llamaría a una persona en que confía. Pero la pregunta sobre su trabajo, Wally, es que en periodismo hay algo que llamamos la puerta giratoria, es decir, cuando se trabaja en un medio y después se va a trabajar con el gobierno de turno. Y yo le quiero preguntar, porque usted ha hecho su carrera, es decir, su credibilidad y su capacidad de persuasión, lo ha hecho a través de su carrera, su canal de YouTube y sus redes sociales. ¿Usted cree que entrar a trabajar en RTBC con esto de contenidos jurídicos y pues lo que va a hacer usted en las franjas de opinión no va a influir o afectar la credibilidad o el nivel de conexión que tenía usted con sus seguidores por haber trabajado ya directamente con el gobierno y salirse pues como del espacio crítico? Hay algo en particular con lo que yo he venido haciendo, y es que mi canal se llama precisamente Wally Opina, porque yo no he tratado de disfrazar la comunicación de opinión, ¿no? Es diferente. Directamente le digo a la gente, yo estoy aquí haciendo una labor de opinión, distinto a lo que hacen otros medios, ¿no? Que disfrazan de periodismo lo que es la opinión de ellos, ¿no? Que ahí hay muchos ejemplos. Entonces, no es como que me sienta que estoy haciendo eso que tú llamas la puerta giratoria, de pasar de hacer un contenido para redes a estar trabajando con el gobierno de Gustavo Petro, porque en resumidas cuentas yo nunca he ocultado cuáles son mis opiniones respecto al uribismo. Yo apoyé ampliamente la campaña de Gustavo Petro, nunca lo oculté, es decir, no hay una especie como de engaño, no hay un engaño de decirle a los suscriptores del canal, por ejemplo, no, es que yo tomo una posición completamente objetiva y les digo que la información que yo digo es la verdad absoluta. No, y es más, siempre los seguidores de mi canal han sabido que los temas se tratan con opinión y se tratan de mostrarse con argumentos, pero además yo les digo que consulten otras fuentes y que no se queden solamente con lo que yo les digo, porque de eso no se trata. Entonces, claro, al estar en este momento trabajando con el gobierno de Gustavo Petro, hay unos objetivos que se marcan allí, que varios medios además lo han sabido recordar, y uno de ellos es el tratar los temas con objetividad, y desde cada una de las labores que están haciendo cada uno de estos influenciadores y personas que tienen esa habilidad de comunicar, estoy seguro que lo están haciendo con el mayor profesionalismo posible, no me cabe la menor duda. Wally, mi pregunta para usted es si cuando usted fue contratado, usted preguntó si usted podía opinar todo lo que quisiera, así eventualmente pueda ser crítico al gobierno del presidente Petro, y si usted puede seguir siendo, digamos, ácido en sus comentarios como lo hace en sus opiniones en su canal, o si esa objetividad de la que usted habla es una objetividad que no admite crítica al gobierno. Desde los espacios, por ejemplo, en mi caso de los medios públicos, hay que decir que se ha hecho una tarea impresionante para llevar a cabo las noticias con objetividad, para desmentir noticias falsas que dicen otros medios. Yo no trabajo en ningún lugar en donde pueda tener vetos, ¿no? En donde pueda tener censura, y eso ni siquiera estuvo en discusión, porque la gente que me conoce sabe que yo digo lo que pienso, y de ninguna manera pues se va a ver censurado, ¿no? Además porque precisamente desde donde se hace el lugar de los medios públicos, pues siempre se trata de hacer con la mayor objetividad posible, porque eso ha sido lo que históricamente ha pasado desde allí, ¿no? Porque los medios públicos pues finalmente son para todos los colombianos. Wally, sí, en ese sentido le quería preguntar sobre el estar en un medio público, porque usted bien en la respuesta pasada pues me dijo que usted ha defendido sus ideas, y de hecho usted dice en su canal, lo dice claramente, que usted es afín al gobierno, pues, o a las ideas de Gustavo Petro desde que estaba pues en campaña. Usted va a estar ahora en un medio público, es un medio público que le pertenece al Estado y que se supone pues que debe ser ahí sí objetivo, es decir, ya si no está en el plano de la subjetividad, como usted nos decía, sino en el campo de la objetividad, y usted va a estar en unas franjas que son de análisis y de opinión. ¿Cómo va pues, digamos, a complementar esas dos camisetas de estar ahí con total objetividad, porque es un medio público y se debe pues al
a la verdad de la información y esa, digamos, lo que a usted lo ha posicionado, que es la opinión, que es más subjetivo? Yo creo que es muy claro el trabajo que se hace desde los medios públicos y la objetividad con argumentos. Desde que existan los argumentos, yo no me voy a salir de ahí, ¿no? O sea, no voy a decir cosas que no sean ciertas, no voy a ser partícipe de las fake news a las que han hecho uso varios medios tradicionales. Al contrario, mostrarle a la gente cuál es la verdad de lo que está sucediendo en Colombia, en el espacio en donde lo pueda hacer, va a ser siempre con los argumentos completicos, ¿no? Yo creo que de eso no cabe la menor duda, ni cabe la menor duda que eso es lo que están haciendo el resto de personas que lastimosamente han venido siendo perfiladas por estos medios de comunicación, por ejemplo en ese artículo que salió en El Espectador el domingo. Wally, usted en ese artículo, en ese cargo que va a tener, ¿usted va a ser el presentador? Es decir, ¿usted va a ser la cara en el programa de RTBC o usted va a ser la persona que asesora detrás de cámara o va a preparar los libretos? ¿Cuál va a ser exactamente su papel? Y aquí le hago un paréntesis antes de su respuesta. El espectador no perfila personas. Es decir, eso es un control del poder. Yo creo que lo que usted dice es debatible, lo del ejército. Lo del título es debatible, pero no diga que por Dios que el espectador perfila personas. Mira, no. Yo vuelvo y recalco, yo respeto profundamente al periódico El Espectador, por eso me extraña tanto ese artículo tan mediocre que sacaron perfilando. Y te voy a decir por qué es un perfilamiento. Resulta que si coges el impreso, hay un recuadro en donde yo aparezco en el Congreso de la República hablando con un representante y hablando con un asesor de ese representante. Ponen a mí en un círculo rojo, como si yo fuera un criminal. ¿Y sabes qué decía el subtexto? Wally va al Congreso de la República. Y yo me pregunto ahí, ¿acaso es que los periodistas del Espectador nunca han ido al Congreso? ¿Por qué eso es relevante? ¿Por qué poner ese recuadro en donde yo estoy en el Congreso? ¿Qué es lo que hay de malo ahí? ¿Sí me hago entender? A eso es a lo que se refiere uno con perfilar. ¿Por qué? Porque es que además lo han venido haciendo no solamente el Espectador, que además lo ha hecho únicamente con esta nota, sino otros medios en donde ponen a varios periodistas, a varios influenciadores, como si trabajar con el gobierno de Gustavo Petro fuera un delito, ¿no? Que tú misma lo acabas de decir hace unos momentos, es normal que la gente que estuvo afín al gobierno pues termine trabajando en ese gobierno, es absolutamente normal y pasa siempre en todos los gobiernos. Entonces, a mí me parece extrañísimo, ¿no? Y sobre todo me refiero a esa fotico que aparece ahí, que tú la puedes revisar en este momento si quieres, en el impreso y en el digital. Salgo yo en un círculo rojo, como si estuviera haciendo quién sabe qué, como si me estuvieran entregando plata. O sea, increíble ese perfilamiento, que eso es perfilar a la gente. Claro, Wally, usted y pues los otros a los que han contratado, que son pues muy notorios en redes sociales, que han contratado desde el gobierno nacional, conocen muy bien el funcionamiento de las redes, pues por eso han sido tan exitosos y conocen que las redes se mueven a través de las emociones y ustedes saben, porque son expertos en eso, cuáles son las palabras que se deben utilizar para que la gente tenga más enganche con lo que ustedes digan y con la conversación, y muchas de esas cosas que pasan en las redes sociales de mover las emociones es precisamente para generar polarización, y por esa razón vemos en Europa, en el Congreso norteamericano, cómo se está citando a los dueños de estas redes sociales para que pues asuman responsabilidad sobre los algoritmos que generan precisamente esas divisiones y esas ansiedades en los públicos. La crítica, creo yo, es que está muy bien pues que hagan eso en redes sociales, es debatible, pero que se contrate ese mecanismo y esa estrategia para el sector público, y por eso yo le insisto con mi primera pregunta, y es: ¿eso que se hacía en redes sociales y que por lo menos usted hacía en redes sociales es lo mismo que va a llevar a los medios públicos, en su caso? Esa misma forma de trabajar que tiene una lógica que apela a la emocionalidad y que apela a la polarización, y así se han hecho exitosos, no solo usted ni los de Colombia, los del mundo, porque es que eso es lo que ha generado el algoritmo en las redes sociales. Sí, mira, es que es la experiencia y precisamente lo que tú acabas de mencionar, el éxito que se ha tenido a través de redes sociales y a través de llegar a tantas audiencias, a tantas personas, es lo que precisamente le da esa importancia a que nosotros entremos a trabajar con el gobierno. ¿Por qué? Porque... Perdóneme, lo interrumpo,
perdóneme, lo interrumpo porque es que sí quiero que me responda a este punto y discúlpeme que lo interrumpa ahí. ¿Ese éxito que se tiene a través de las redes sociales obedece a esa manipulación muchas veces de las emociones de las audiencias? Y no solo en Colombia, en el mundo. Ustedes saben, y saben incluso los CEOs de los medios de comunicación y de las grandes compañías, que la forma de lograr que un mensaje se vuelva viral es dando en el punto en donde genere sensibilidad, donde genere miedo, donde genere rabia. Saben que lo que genera rabia, lo que genera miedo, lo que genera incertidumbre es lo que se hace viral. Eso pues está inventado y por esa razón tenemos el debate a nivel internacional. La pregunta es si ese mecanismo que se utiliza en las redes es lo que se va a llegar a utilizar en los medios públicos. No, mira, acá el éxito se trabaja desde cada uno de los influencers que están allí mencionados. Yo no he hecho mi carrera a partir de manipulación sentimental a la gente, ni de decirles, ni inventarles mentiras, ni hacerles clickbait, como han hecho precisamente otros medios de comunicación. No, yo lo he hecho con total rigor, tanto así que me he hecho un merecedor de un Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, porque eso no se lo regalan a uno, ¿no? Y lo he hecho de una manera absolutamente profesional. Y cada uno de ellos, que son expertos en comunicar y llegar a varias personas, no lo han hecho a través de la manipulación, como tú dices, lo han hecho a través de informar y han llegado a tantas personas también porque la credibilidad en los medios tradicionales se ha visto absolutamente reducida. Por eso la gente ha volcado a los medios alternativos. No es porque manipulen a la gente, al contrario, quienes manipulan son los que cada vez son menos vistos. Han perdido la credibilidad. Salvatore Mancuso, del ex paramilitar, hace pocos días habló del amangualamiento entre medios tradicionales y el fenómeno del paramilitarismo. O sea, es absolutamente claro que hubo una relación entre el periodismo y los grupos paramilitares en su momento. Eso sí es manipulación y eso no es a lo que nosotros le apostamos. Al contrario, trabajamos por informar bien a la gente con argumentos y desmintiendo las fake news. Wally, insisto en mi pregunta de ahorita sobre nos desviamos con lo del espectador con esa conversación. Exactamente qué es lo que va a hacer en RTBC, porque es una asesoría jurídica en espacios de opinión y análisis. Pero entonces, ¿usted va a ser la cara del programa o va a estar haciendo los guiones? Exactamente cuál va a ser su papel. Bueno, les quiero contar que mi papel ya empezó y es todas las mañanas en Radio Nacional de 8 a 10, 95.9 en Bogotá, para quienes quieran escucharnos. En el resto del país pueden buscarlo en internet, la frecuencia a la cual pertenece. Desde allí se está hablando no solamente de noticias relacionadas con política, haciendo un análisis objetivo de las noticias, sino también haciendo claridad de algunos conceptos jurídicos. Entonces ya hace rato me pueden escuchar en Radio Nacional de 8 a 10 de la mañana. Wally, ¿por qué no nos explica las denuncias que en su contra ha hecho Daniel Briceño, concejal del Centro Democrático en Bogotá, quien ha señalado que usted tiene un excesivo poder en el gobierno de Gustavo Petro y que incluso varios de sus amigos pues han estado contratando a través del programa Colombia Compra Eficiente, que han presentado certificados firmados por usted? ¿Cuál es su respuesta a las denuncias de Briceño? Bueno, primero que eso no es denuncia, eso es una mediocridad. Salir a decir que personas que fueron afines al gobierno de Gustavo Petro terminaron trabajando en el gobierno de Gustavo Petro, hombre, eso es decir que el agua moja. Ahora bien, es lo mismo que pasa con estos perfilamientos a los influenciadores. La gente que trabajó conmigo no tiene derecho a trabajar con el gobierno de Gustavo Petro. Les voy a dar un ejemplo de los nombres que aparecen allí. Ricardo Pajarito es una persona, es un relacionista internacional que además ha hecho labores periodísticas, ha trabajado con la concejal Susana Muhammad, que ahora es la ministra de Medio Ambiente, y que además fue él quien decidió llevar el equipo que también trabajó conmigo en Wally Opina a esta entidad, donde por supuesto le tienen toda la confianza por ser una persona absolutamente profesional y capaz, y que lo ha demostrado hace un montón de años. Entonces, esas denuncias, lo que tú llamas denuncias, que para mí simplemente es información mediocre que saca el concejal Daniel Briceño y que pone ahí a la gente como esperando que yo me sienta asustado o que yo me sienta amilanado por eso. Hombre, no, haga las cosas que tiene que hacer en el Consejo de Bogotá y en vez de sacar información que copie y pega el CECOP, coja oficio, más bien. Eso es lo que le podría decir a este señor, porque definitivamente sacar que personas que están adecuadas para su cargo, que tienen la experiencia, que son profesionales y que además tienen toda la confianza y todo el nivel para trabajar en los lugares que están,
están haciendo algo irregular, que además se ha señalado un montón de veces que existen inconsistencias, irregularidades. Cuéntenmela. Pero esos contratistas presentaron certificados laborales firmados por usted, como dice Briceño. Es que trabajaron conmigo. Tienen la experiencia de haber trabajado conmigo. Wally, usted en la respuesta a la pregunta que le hice hace algún momento dijo que no era necesario como preguntar si usted iba a poder decir lo que quisiera porque pues de entrada se sabe que usted dice lo que quiere. Pero entonces se lo pregunto de esta manera: ¿usted va a poder hablar de todo y usted está consciente de que para poder cumplir con esa objetividad, y me llama la atención que ha mencionado tanto esa palabra durante esta entrevista, parte del trabajo debería ser hablar de diferentes temas? Porque yo estaba aquí revisando su Twitter, de pronto no he llegado a ese momento, pero yo, por ejemplo, no veo nada que sea crítico respecto a lo que pasó con los carrotanques que se llevaron a La Guajira, o sobre la baja ejecución de los presupuestos de los diferentes ministerios. ¿Usted va a ser selectivo con los temas cuál es el parámetro para poder hacer este trabajo? Claudia, insisto en que todo lo que se va a hacer allí es de manera profesional, objetiva y con argumentos. Tú no puedes coger mi cuenta de Twitter y revisar, porque esto no tiene nada que ver con el contrato que existe en RTBC. Mis opiniones son personales, absolutamente personales. Lo que yo opino en Twitter no tiene nada que ver con las labores que yo vaya a hacer desde la Radio Nacional ni desde RTBC. Además, tú dices que, por ejemplo, salir a decir cualquier cosa en Radio Nacional, yo sí te puedo decir que hay gente en los medios tradicionales que sale a decir cualquier cosa, que me parece impresionante que sigan allí, como por ejemplo la periodista Paola Ochoa, que ha hecho comentarios racistas, clasistas, de censura, y a mí me sorprende mucho que periodistas de ese nivel estén, por ejemplo, en Blue Radio, como, porque eso sí no lo cuestionan, ¿no? Racistas, pero mire, Wally, perdóneme, la embajadora de la ONU, pero es que fíjese, permítame. O sea, aquí podemos decir un montón de gazapos de periodistas que de verdad saben a decir lo que se les da la gana y no tienen ninguna consecuencia. Pero no, permítame, lo interrumpo por varias cosas, porque bueno, lo primero es que si usted tiene críticas a Paola Ochoa, pues debería poderlas hacer cuando ella esté presente y pueda defenderse. Ella no hace parte de esta porción del programa. Pero usted que está criticando eso de ella específicamente, también si uno mira pues su trayectoria, usted no tiene ningún problema en referirse a la gente con adjetivos, y adjetivos que también son calificativos que pues son controversiales: cínico, asco, bestia, miserable, mediocre, sinvergüenza, son algunos que se pueden ver en algunos trinos recientes. Pero mi pregunta, más allá de eso, y se la formulo porque nos desviamos, es si usted va a ser selectivo con los temas, o usted, por ejemplo, está dispuesto a hacer críticas al propio gobierno trabajando para RTBC, entendiendo que este gobierno pues también ha cometido errores. Los que siguen el programa de Wally Opina pueden dar fe de que cada error que se ha cometido desde el gobierno de Gustavo Petro se ha hecho sin ningún problema. De cualquier político que cometa errores se ha señalado y se ha dicho abiertamente, porque como lo dije hace unos momentos, censura mucho menos va a existir por parte de mi canal. En los medios públicos, cuando se tenga que hablar del político que se tenga que hablar, se ha hecho. Pues Wally, mire, queríamos y le agradezco mucho que haya aceptado esta comunicación, porque pues obviamente es importante saber no solo si se contrata influenciadores, sino cuáles son los perfiles que se contratan desde cualquier gobierno nacional, y cómo estamos entrando en la era, y este es un fenómeno, yo le decía, también de la política actual, no solo en Colombia sino en el mundo, y es que los influenciadores ahora son los que están copando el sector público. Pues nos parecía interesante escuchar cuáles iban a ser sus labores en RTBC. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia nuevamente. Un saludo.